Ok, Romanos capítulo 12. La semana pasada comenzamos esta nueva sección de la epístola a los romanos. Como bien lo dijo el pastor la semana pasada, muchas de las Biblias tienen equivocadamente el título Deberes cristianos, porque en realidad esta porción nos habla del efecto o la respuesta, ¿verdad? De aquellos que han tenido una experiencia con los primeros 11 capítulos de Romanos. Cuando tú has tenido una experiencia con esos 11 capítulos de Romanos, cuando estas verdades escritas allí han impactado tu vida, han operado en tu vida, ¿no? La misericordia de Dios. Bueno, en primer lugar, la convicción de que somos pecadores, la convicción de que necesitamos un Salvador. Y cuando entonces la epístola a los Romanos nos habla de esa salvación que tenemos en Cristo, y cuando tú tienes una experiencia con todas esas verdades, cuando tu corazón se va convenciendo de todo ello, ¿no? Eventualmente tienes que tener esta respuesta desde el capítulo 12 hasta el final de esta epístola. Martín Lutero solía decir, creo que Martín Lutero, no recuerdo si Martín Lutero, la próxima vez que lo vea lo voy a preguntar, o sea, en el cielo. Pero él decía, o alguien solía decir, la fe sola salva, pero la fe que salva nunca viene sola. Entonces, ¿de qué cosas viene acompañada la fe que salva? Pues capítulo 12 nos habla de eso precisamente. Y en el verso 1 dice, así que, ¿no? A manera de, pues ya que has tenido una experiencia con los primeros 11 capítulos, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La respuesta más evidente, la respuesta inevitable a tener una experiencia con el Evangelio de Dios, capítulos 1 al 11, la respuesta es adoración. Aquí dice culto racional, y esta palabra culto es de donde viene nuestra palabra liturgia o servicio o adoración. Entonces, cuando tú y yo tenemos una experiencia con el Evangelio, la respuesta natural y lógica, ¿no? Inevitable, es adoración a Dios. Y Pablo está usando ese lenguaje al decir qué es lo que debemos hacer para responder a este evangelio. Dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esto es adoración lógica, culto lógico, culto racional o adoración inteligente, como quieras llamarle, adoración lógica. Presentar tu cuerpo en sacrificio. Está Pablo usando el lenguaje de los sacrificios que se usaban en el Antiguo Testamento para representar verdades espirituales. Ya pasamos por Levítico y ya vimos precisamente las instrucciones con respecto a los holocaustos que no necesariamente eran ofrendas por el pecado. En Levítico capítulo 1, no vayas para allá, ya vimos Levítico, pero en Levítico capítulo 1, la Biblia nos da instrucciones con respecto al holocausto, que es un sacrificio del todo quemado, agradable a Dios, un sacrificio por medio del cual se expresaba una dedicación o una adoración total al Señor. Y entonces cuando el sacrificio ardía en el altar completamente, ¿no? Lo que se estaba expresando es, así es mi vida, Señor. Mi vida es esto, mi vida es un sacrificio completamente dedicado a ti. Todo lo que soy, todo lo que tengo está completamente rendido a tus pies. Ahora, en la manera en la que en Levítico 1 se nos dice que debía hacerse el sacrificio o el holocausto, nos da a nosotros algunas enseñanzas prácticas, porque piénsalo bien, cualquiera aquí podría decir, mi vida es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿no? Cualquiera podría decirlo, pero, ok, ¿cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas a eso? O sea, ¿cómo puedes o de qué manera tú puedes identificar claramente y decir, ok, creo que a la luz de la Biblia, efectivamente mi vida es un sacrificio. Estoy presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Bueno, otra vez, Levítico 1 nos da la respuesta. En este sacrificio u ofrenda del todo quemada, tenías que preparar al animal para esto.
y tenías que presentarlo ante el sacerdote, el cual tenía que examinarlo, que no tuviera algún defecto, ¿no? Y entonces tenía que degollar al animal y después tenía que desollar al animal. ¿Sabes lo que es desollar? Es quitar la piel, ¿no? Y después tenía que dividir el animal en sus partes, por todas sus extremidades, todas sus partes tenía que dividirlas. Y después tenía que sacar los intestinos, los lavaba con agua, acomodaba todo en el altar y entonces era consumido por el fuego. Y allá hay una muy buena enseñanza con respecto a cómo hacemos esto. O sea, cómo identificamos que en realidad nuestra vida, nuestros cuerpos los estamos presentando en adoración, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Bueno, la palabra de Dios se describe a sí misma en Hebreos capítulo 4 como una espada, que es como una espada aguda de 2 filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y discierne y divide las intenciones y los pensamientos del corazón. Y dice ese mismo capítulo, porque no hay nada, no hay cosa oculta delante de Dios, todas las cosas están desnudas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, otra vez, Lenin, no entiendo. ¿Qué tiene que ver eso con cómo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Bueno, cuando yo permito que la Biblia, que la palabra de Dios tenga ese efecto en mí. Cuando permito que la Biblia me corte, ¿sabes? La Biblia dice que en la sangre está la vida, ¿verdad? Entonces eso es un símbolo. Cuando yo vengo vulnerable ante la Biblia, preparado, ¿recuerdas esos sacrificios? ¿Se tenían que preparar para esto? Nosotros también. ¿Cómo podemos saber si estoy presentando mi cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios? Si no estoy dispuesto a, por lo menos, pasar tiempo con mi Biblia. Si no estoy dispuesto a exponer mi oído a la palabra de Dios. Si no estoy dispuesto a dedicar por lo menos un tiempo a estudiar, por ejemplo, lo que vamos a ver cada reunión. ¿Sabes? Eso es preparación. Si no estoy dispuesto a doblar mis rodillas constantemente y para pedirle al Señor, Señor, dame un corazón vulnerable ante tu palabra. Dame un corazón, como dicen las yomas, mami, como plastilina, suavecito, que sea moldeable ante ti. Quiero ser vulnerable ante tu palabra. No quiero llegar con mis prejuicios, no quiero llegar con mis ideas, no quiero llegar con mi voluntad resistiéndote. Hay que prepararnos. ¿Cuál es la diferencia entre... ¿Te ha pasado? Yo estoy seguro, alguna vez te ha pasado, que estás escuchando una prédica y alguien a tu lado está haciéndose pedazos. O sea, la Biblia está haciendo eso. Está haciendo esa espada aguda, ¡fum!, lo degolla al cuate, ¿no? Empieza a salir sangre por todos lados, ¿no? Y después empieza a desollarlo, ¿no? El cuate se siente desnudo ante Dios. La Biblia está examinándole, está cortando, está penetrando a las partes más profundas de su ser y el cuate se siente expuesto. Después la palabra comienza a tener este efecto y comienza a dividir, a cortar, y la Biblia empieza a trazar una línea: esto no me agrada, ¡pum! Y comienza a apartar de su corazón, de su mente, cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo está preparando para ser un sacrificio vivo. Finalmente la Biblia tiene este efecto. ¿Recuerdas? Después de desollar y dividir al sacrificio, se tenía que lavar los intestinos, las partes más sucias, se lavaban con agua. Hasta entonces, hasta que la Biblia te corta, te divide, te parte, entonces la Biblia deja de ser una espada aguda de 2 filos y se vuelve esta agua que nos limpia, que nos santifica. Y entonces sí, ya estás listo para arder en el altar. La Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cómo experimentamos eso en nuestra vida? Pues así, siendo vulnerables ante la palabra. ¿Te ha pasado eso? Que estás ahí sentado y tú ves que a alguien al lado le está pasando eso. O sea, parece que al cuate lo están matando, ¿no? Está llorando, está hecho pedazos, ¿no? Y tú estás así como, pues, está bueno, pero tranquilo, pues, tómate las cosas con calma. ¿Cuál fue la diferencia? Se preparó. Créeme, esa persona se preparó. Por lo menos viene consciente de que necesita la palabra de Dios y de que la palabra de Dios es exactamente lo que va a hacer una transformación en su vida. Entonces, tenemos una idea más concreta ya, ¿verdad? De cómo podemos estar seguros de que estamos siendo sacrificios vivos, ¿no? Santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Ok, esa es la manera en la que nosotros nos presentamos como sacrificios vivos a Dios. Pero ahora, cuando nosotros somos exactamente un sacrificio vivo,
¿cuáles van a ser las evidencias en nuestra vida? ¿Cuáles van a ser los efectos? ¿Cuáles van a ser los resultados? Dicho de otra manera, ¿cuáles son las características de una vida así? ¿Cuáles son los rasgos de una vida que constantemente está siendo puesta en el altar, desollado, dividido, cortado, lavado por la palabra de Dios? Lo vemos en los siguientes versículos de Romanos 12. Desde el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino, ¿qué dice ahí? Transformaos, o sea, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vida de adoración lógica, como primer rasgo, como primer característica, es una vida de transformación. Transformación es el primer efecto de una vida de adoración inteligente, de culto racional. Y nos dice la Biblia aquí que esta transformación tiene dos etapas. En primer lugar dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Antes de estudiar este primer aspecto de la transformación, esta palabra aquí, transformación, es la palabra metamorfeo, de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Y algo muy interesante con respecto a la metamorfosis es que en el caso de las mariposas, bueno, cuando aún son orugas, la oruga decide el momento en el que va a experimentar esa transformación. Y me gusta porque la metamorfosis es un cambio, no es un cambio de las apariencias nada más. O sea, una mariposa no es una oruga con alas, ¿estás de acuerdo? No es una oruga con alas. Una oruga con alas la puedes ver en Bichos al final de la película, ¿no? Y exacto, es cómico, es cómico. Y no estamos llamados a eso. Es decir, muchas veces intentamos cambios en lo externo y no hay un cambio en nuestra constitución, en lo que nos constituye, ¿no? En nuestra esencia, en lo que nos conforma, en lo que nos compone, ¿no? Y la Biblia aquí nos dice que nosotros podemos experimentar una metamorfosis, que no es un cambio de look, es un cambio de nuestra misma identidad, nuestra esencia, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, todo, absolutamente todo cambia para hacer un tipo de vida, dar a luz un tipo de vida total y absolutamente diferente. De modo que cuando estamos efectivamente adorando a Dios de esta manera, inteligentemente, en respuesta a su misericordia, a su evangelio, la gente lo va a notar. O sea, va a haber una metamorfosis, ¿no? No es que te cortaste el cabello nada más, no es que dejaste de ir a ciertos lugares nada más, no es que dejaste de tomar, no es que dejaste de, no sé, de robar, no es nada más eso. Hay un nuevo tipo de vida. ¿Y cómo llegamos ahí? Bueno, dice, por medio de la renovación, en primer lugar, de vuestro entendimiento. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, esa transformación toma lugar en primer lugar en nuestra mente, ¿no? De modo que una vida de adoración va a resultar en un cambio en nuestra manera de pensar. En el Salmo 115, verso 8, vemos este principio de que aquello a lo que adoramos es aquello en lo que nos convertimos. Salmo 115. Salmo 115 dice en el verso, desde el verso 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, hablando de todos aquellos que no adoran al Dios vivo y verdadero, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Y mira los rasgos de estos ídolos. Dice, tienen boca, mas no. Tienen ojos, mas no. Orejas tienen, mas no. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y mira la declaración en el verso 8. Te deja helado. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera
que confía en ellos. Aquello en lo que adoras es aquello en lo que te transformas, brother. Y aquí dice que si tú adoras ídolos, te vas a volver como ellos. Y dice las características: tienen ojos, no ven; tienen oídos, no escuchan; tienen boca, no hablan; tienen pies, no caminan. Y de repente, ¿por qué nuestra vida espiritual es así? Hay un estupor espiritual. Nos cuesta trabajo escuchar la voluntad de Dios. Y ahí andas a tientas, ¿no? Te cuesta trabajo ver las cosas como Dios las ve. Te cuesta trabajo, aunque tienes pies, te cuesta trabajo caminar en su voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, hay un problema en tu adoración. Hay un problema en tu adoración. No estás viniendo, preparándote, siendo vulnerable a la palabra de Dios. No estás permitiendo que la Biblia tenga este efecto en tu vida. Y si no estamos permitiendo esto, entonces nuestra mente no va a ser transformada. Pero si estamos adorando a Dios, nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, escucha esto, se va a volver muy semejante, cada vez más semejante a la manera de pensar de Dios. Pablo a eso se refiere cuando nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿En dónde? En las Escrituras. Dios quiere renovar tu mentalidad para que ya no andes por la vida así, como aquellos que confían en los ídolos, sin ver por dónde andas en la vida, sin ser capaz de discernir, de escuchar la voz de Dios, sin ser capaz de caminar en su voluntad, en las obras que Él preparó de antemano para que camines en ellas. Efesios 4, verso 17 nos exhorta con respecto a esta idea de lo que hacemos con nuestra mente, ¿no? ¿A quién le estás permitiendo que manipule o que moldee tu forma de pensar? Efesios 4, verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y el problema con lo que piensas es que va a afectar lo que haces. O sea, tus ideas afectan tus acciones. Por eso es que en primer lugar la transformación debe ser en tu modo de pensar. Debes de permitir que la Biblia moldee tus pensamientos. Mira esta mancuerna, mente y voluntad, en este capítulo de Efesios 4. Tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y verso 19, mira las consecuencias: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, Dios quiere transformar tu modo de pensar. Y la Biblia nos dice: ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y cuando comenzamos a experimentar esa transformación en nuestros pensamientos, ¿qué crees? Dice, regresando a Romanos 12, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez que nuestra mente es transformada, nuestra voluntad es transformada también. Y necesitamos ser transformados allí, en el área volitiva, en nuestra voluntad. ¿Te ha pasado esto? Que sabes que la voluntad de Dios es lo mejor y eso está en tu mente, pero no la deseas y eso está en tu corazón. ¿Sabes de lo que estoy hablando o solo me ha pasado a mí? Hay una dicotomía, tu mente está transformada, pero hay una parte de tu corazón que no está siendo transformada aún, ¿no? Y entonces la Biblia dice que cuando yo persevero en dejar que Dios transforme mi modo de pensar, mi corazón eventualmente va a ser transformado también y voy a hallar, voy a encontrar la voluntad de Dios agradable y como anillo al dedo, perfecta. Necesitamos eso en nuestra vida, ¿no es así? Necesitamos deleitarnos en la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a llegar ahí? Siendo transformados, como un resultado de una vida de adoración lógica. Entonces, primera característica de la vida de adoración lógica es una vida de transformación. Muy bien, en nuestra mente y en nuestra voluntad. Siguiente rasgo, siguiente característica de la vida de adoración inteligente. Verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, ¿cómo? Con cordura.
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El siguiente efecto en la vida de un adorador que adora lógicamente es una vida de humildad. Y claro, tiene sentido. Cuando tú descubres que necesitas estar siendo transformado continuamente, cuando tú reconoces que no es que ya eres perfecto, que necesitas ser transformado, eso va a producir humildad en ti. ¿Y cómo necesitamos esta característica en nosotros? Ahora, el mundo tiene una idea equivocada de la humildad. He escuchado frases como: humildad no es pensar pobremente en ti, es no pensar en ti. ¿Has escuchado eso? Humildad es no pensar pobremente de ti, sino es no pensar en ti. Y por otro lado, la Biblia me dice, no, sí tienes que pensar en ti, pero hay una manera de pensar acerca de ti mismo, y es con cordura. Es con cordura. Filipenses nos da un muy buen ejemplo de la humildad en acción. Filipenses capítulo 2. Acompáñame ahí, por favor. Filipenses capítulo 2. Dice en el verso, desde el verso 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta es la humildad en acción. Estimar a los demás superiores a nosotros mismos. Qué increíble descripción de la humildad. Honestamente, no puedes llegar a esto si no estás siendo transformado en tu mente y en tu corazón. ¿Estamos de acuerdo? No podemos llegar a eso. Pero es a donde Dios nos quiere llevar. Mira lo que sigue diciendo. No mirando cada uno por lo suyo propio. Se pone más difícil cada vez. Sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ser humilde no requiere pensar pobremente de mí, no requiere no pensar en mí. De hecho, en el Evangelio de Juan, la Biblia describe la noche en la que Jesús fue entregado. Y en esa última cena que él tuvo con sus discípulos, el Evangelio de Juan dice: Jesús, sabiendo de dónde había salido y a dónde iba, eso es una plena conciencia de quién es él. Eso es pensar de sí mismo con cordura. Él sabía de dónde había salido. Él sabía a dónde iba. Y añade la Biblia: y sabiendo que el Padre le había entregado todas las cosas en sus manos, se levantó de la mesa, se puso una toalla y le lavó los pies a sus discípulos. Entonces, chicos, necesitamos recuperar una correcta percepción de nosotros mismos al conocer a nuestro Creador, al conocer al Señor. Humildad no tiene que ver con tirarnos al piso para que nos levanten, ¿sabes? Mi hija hace eso todo el tiempo. No tiene que ver con eso, eso es inmadurez, eso es carnalidad. La humildad brota de una plena comprensión de quién es Dios y de lo que Dios ha hecho de nosotros. Eso es humildad. Y como resultado, vamos a comenzar a estimar a los demás superiores a nosotros mismos y les vamos a comenzar a servir. Eso es maravilloso, chicos. Y Dios quiere hacer eso aquí en Semilla de Mostaza. Dios quiere hacerlo. Regresando a Romanos 12. Entonces, una vida de adoración lógica es una vida de transformación. Número 2 es una vida de humildad. Verso 4 de Romanos 12. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Una vez que comenzamos a experimentar una vida de humildad,
como un resultado natural o una añadidura a esto, viene una vida de unidad. Y quisiera detenerme un momento aquí, una vida de unidad. Si de repente te cuesta trabajo experimentar la unidad con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, hay un problema en tu humildad. He escuchado tanto últimamente, en nuestro tiempo, todo es personalizable, ¿sabes? Todo es personalizable. Tu bebida en Starbucks es personalizable, tu iPod es personalizable, wallpapers para tu pantalla, tu auto. El chiste es que tú expreses tu propia identidad, ¿no? El chiste es expresar lo que te hace diferente de todos los demás. Y cuando se trata de la fe cristiana, yo creo, hemos confundido, hemos malinterpretado este asunto de que la fe es, ¿lo has escuchado? La fe es personal. ¿Lo has oído? ¿No? Y recibe a Cristo como tu Salvador personal. Sin embargo, veo a Jesús y veo en la Biblia una fe colectiva, una fe que afecta nuestra vida, no como islas apartadas del resto del mundo, ¿no? Jesús orando al Padre se expresa de esta manera: Padre nuestro, ¿no? Jesús, la Biblia nos dice que cuando Él vuelva por segunda vez, volverá por su iglesia, la cual es su novia, su prometida. De modo que este aspecto colectivo de la fe es algo que forma parte de la voluntad de Dios. Y cuando estamos experimentando el Evangelio correctamente, vamos a ser transformados en nuestra mente y voluntad. Vamos a comenzar a experimentar una vida de humildad, y eso nos va a llevar a reconocer que necesito a mis hermanos. Unidad. Eso me va a llevar a reconocer que necesito de ustedes. Necesito de ustedes. ¿Por qué no volteas a tu alrededor? Échale un escaneo a todos los demás. Necesitas a estas personas. Chicos, nos necesitamos. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo y Dios ha diseñado la fe para funcionar de esta manera. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice Efesios capítulo 4. Acompáñame ahí, por favor. Efesios capítulo 4, verso 1 en adelante, dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda, qué interesante, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad. ¿Ves cómo hay esta misma progresión, ¿no? Humildad, unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Ves cómo tiene un sentido colectivo esto? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Necesitamos vivir la vida cristiana en comunidad, en comunión con los demás. Hace una semana, no este domingo, el anterior, mi hija amaneció muy enferma y me tuve que quedar en casa para cuidarla y estar al pendiente de ella. Y tuve la oportunidad de ver la reunión por internet. Y sabes, fui el hombre más miserable del mundo ese día. No es para nada lo mismo. Y no estoy diciendo que internet está mal, no. Es una bendición increíble esa herramienta, pero no es un sustituto de la comunión. Está bien, si hay alguien que por una condición de salud, esa condición no le permite venir a la congregación y ser parte de la vida de la iglesia, eso es completamente comprensible y gloria a Dios por el internet. Pero hey, ver la reunión por internet no es congregarse. Saludos a los que están viéndonos por internet. No es congregarse, para nada, de verdad, para nada. Y yo tengo el privilegio, yo tengo la grande bendición de tener muchos amigos aquí
en cualquier momento en el que nos topamos y nos vemos y nos saludamos, surgen cosas y están orando por mí, ¿no? O me piden oración a mí, ¿no? Y eso es algo necesario, eso es humildad. Necesito de ti, necesito de tu oración y necesito que tú también observes mis pasos, que me exhortes, que eres guarda de tu hermano. Cuando nosotros actuamos de esa manera de, ay no, cada quien, yo voy a la iglesia a lo que voy y me salgo, ¿no? Eso no es un pensamiento bíblico. Eso no es el pensamiento de alguien que está adorando lógicamente, inteligentemente a Dios. Entonces, nos necesitamos. Y Dios nos ha provisto de esto, ¿no? Una familia, una manera de tener comunión o de desarrollar relaciones más cercanas dentro de la iglesia son los discipulados, ¿no? De repente a lo mejor hay gente que se queja, una iglesia grande, no hay oportunidad para comunión con los hermanos. Oh, ahí están los discípulos, ¿te estás discipulando? No, pues ahí se da eso, discipúlate. Entonces, recapitulando, una vida de adoración lógica es una vida de unidad. Todo esto va construyendo una escalerita que nos lleva cada uno al siguiente peldaño. La siguiente característica de una vida de adoración inteligente es funcionalidad. No sé si exista la palabra funcionalidad, pero es una vida funcional. Regresando a Romanos 12, versos 6 al 8, dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿qué dice allí? Subraya esa palabra, por favor. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. De repente hay todo una crisis existencial cósmica entre los cristianos. Es que no sé cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Y allá andan deprimidos, ¿no? Tristes, agüitados, porque no saben, no logran ver de qué manera Dios quiere y puede usarlos dentro del cuerpo de Cristo. Si ese es tu caso, puede deberse a dos cosas. Una, eres un bebé recién nacido en la fe. Eres nuevo en la fe. ¿Y qué es lo que sucede contigo? Pues que más bien ahorita el plan de Dios para ti es que nosotros como familia te estemos cambiando el pañalito, ¿verdad? A través de la enseñanza, el equipo pastoral, tu lechita, ¿no? A través de los discipulados, pues bueno, tu tiempo de comunión con la familia, con los demás, ¿no? Y tienes que crecer y vas a experimentar estos pasos. Vas a comenzar a ser transformado en tu mente, luego en tu corazón. Vas a comenzar a experimentar una vida de humildad que te va a llevar a vivir en unidad. Y eventualmente vas a llegar a esto, naturalmente. Pero si tú eres una persona que ya tiene, vamos a usar parámetros bíblicos, ¿va? Si ya tienes por lo menos 3 años, si ya tienes 3 años en Cristo, especialmente si ya tienes 3 años en Semilla y no estás sirviendo, no estás funcionando, hay un problema muy grave ahí. Alguno de estos puntos está truncado, alguna de estas consecuencias en la vida de un adorador dejó de operar en tu vida y entonces no has llegado a esta parte. No se requiere de un, no sé, consejero vocacional cristiano, descubre tu don, ¿no? O la revista, no sé, revista Romanos 12, descubre tu función dentro del cuerpo de Cristo, el test en 12 pasos. No tendría que ser necesario. Mira la ñoñez con la que Pablo habla acerca de cómo funcionar. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿recuerdas que te dije que subrayas esa palabra? Pues úsese. Y si el de servicio, híjole, imagínate, ¿alguien aquí conoce a JJ?
¿Sí? JJ, ¿no? Todo fuerte. Él está encargado de coordinar a los servidores. ¿Cuál será el don de JJ? Pues servir, brother. Ese es su don. ¿Has escuchado predicar a Lalito Balandrano? ¿Has escuchado predicar a Ibert Cruz? ¿Sí? ¿En qué querrá usarlos Dios? Como que no sé, no logro ver. Pues en enseñanza. Entonces el punto de Pablo es claro. Una vez que la vida de adoración a Dios ha transformado todo lo que tú eres y te ha permitido experimentar unidad con el cuerpo de Cristo, naturalmente se va a ver de qué pie cojeas o cuál es tu punto fuerte, ¿no? Yo el día de hoy conozco a mi hija, despierta, yo sé que le gustan los hotcakes, lo suyo es comer hotcakes, brother. Despierta y es lo primero que dice, hotcakes, ¿no? Entonces, cuando tú estás experimentando esta vida de unidad con el cuerpo de Cristo, créeme, te vamos a conocer, papá. Vamos a saber de qué manera la gracia de Dios te ha capacitado, pero no vamos a descubrirlo si no estás experimentando transformación que te capacita para ser humilde, lo cual te permite vivir una vida de unidad. No vamos a descubrir eso jamás si eres el llanero solitario. Dios quiere usarte. Dios quiere mucho más de lo que tú te imaginas. Te compró para eso en parte también. Incluye eso. No debería de ser un misterio. Pero entonces, si tienes problemas con esto, no, es que no sé cuál sea mi función, pues entonces échale un vistazo a estos puntos que estamos viendo hoy en tu casa. A lo mejor no estás siendo transformado, a lo mejor estás siendo transformado, pero no estás experimentando esa humildad y no reconoces la necesidad de tener comunión con los demás o de discipularte, no lo sé. Recapitulando, vida de adoración lógica es una vida número 1 de transformación, número 2 de, número 3, número 4, funcionalidad, funcional, no sé, ahí les dejo de tarea que investiguen si existe la palabra. Todo esto en conjunto, arma el cuadro completo, por favor. Arma el cuadro completo. ¿A qué te parece este tipo de vida? ¿Cómo a quién se parece? Pues a Cristo. La vida de adoración lógica finalmente, ¿no? Como una suma de todas estas cosas que estudiamos hoy, es una vida cristocéntrica. Dice en el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Ves cómo es una suma de todo, ¿no? En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La suma de todas estas características que estudiamos hoy es una vida como la de Cristo. El rasgo más, creo yo, el rasgo más hermoso de Cristo es el amor de Dios. No podemos conocerlo de ninguna otra manera sino en Cristo, ¿verdad? Primera de Corintios 13 nos da una descripción del amor, ¿no? Y puedes ponerle el nombre de Cristo con cada descripción, al lado de cada descripción, y es perfecto. Mira, Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, en el verso 4 dice, el amor es sufrido. Podrías decir, Cristo es sufrido, ¿verdad? Cristo es benigno, Cristo no tiene envidia, Cristo no es jactancioso, Cristo no se envanece, Cristo no hace nada indebido, Cristo no busca lo suyo, Cristo no se irrita, Cristo no guarda rencor, Cristo no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, Cristo todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cristo nunca deja de ser, es el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces, Dios quiere que nos parezcamos a Cristo. ¿Recuerdas cómo comenzamos esta enseñanza de hoy? Te vas a convertir en lo que adoras, ¿verdad? Entonces, la suma de tus características. Ahora quiero ser muy claro. Algunos tendremos ciertas características en mejores condiciones que otras, ¿no? Si tú me dices que tienes todas en su máximo esplendor,
dudaría de tu honestidad, brother. Pero si no tienes ninguna de estas, dudaría de tu salvación. Entonces, cada uno va a reflejar a Cristo, en algunos aspectos mejor que en otros, pero el punto es claro, ¿no? A final de cuentas, la suma de nuestra vida tiene que reflejar el amor de Jesucristo, y nos da algunos puntos muy prácticos, ¿no? En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Imagínate habiendo una competencia entre nosotros para honrar a los demás, ¿no? Yo creo que los domingos entraría muy tarde toda la gente porque estarían afuera. No, pasa tú, no, tú, no, 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 tú, ¿no? Dios quiere algo así en nosotros. O sea, no estar compitiendo por ver quién brilla más, por ver quién, no sé. Dios quiere que haya en nosotros eso. Y no es eso lo que Cristo hizo. Se humilló hasta lo más profundo para a ti y a mí levantarnos a lugares celestiales junto con Él. Ese tipo de vida tiene que estar activo en nosotros, ¿no? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dios quiere hacer de nosotros, de Semilla, como de cualquier iglesia, pero hoy nos está hablando Dios aquí a nosotros. Dios quiere hacer de nosotros una iglesia ferviente, fervorosa, diligente. No una iglesia perezosa, no una iglesia llena de espectadores, una iglesia activa que participa, que se involucra, ¿no? Que es diligente. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esto de gozosos en la esperanza significa que nos gozamos en aquello que tú y yo estamos esperando. Esperamos vida eterna, esperamos al Señor Jesús volver del cielo, aparecer en las nubes con poder y gran gloria para llevarnos con Él para siempre. Si eso no nos está produciendo gozo, wow, algo está mal. Dios quiere que esto sea una característica de nosotros. Sufridos en la tribulación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando viene una tribulación en tu vida vas a andar como Magdalena, ¿no? Como la Llorona, llorando por todas las esquinas del DF. No, significa que le vas a entrar. Le vas a entrar. Si viene tribulación, pues venga. Venga, Cristo hizo eso mismo. Cuando se enfiló hacia Jerusalén, dice que afiló su rostro como un pedernal, ¿no? Si Dios permite tribulación en nuestra vida es con un propósito. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Lo vimos en Romanos 8, ¿verdad? Un adorador inteligente sabe eso. De Él, por Él, para Él son todas las cosas. Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre bendito. Si viene tribulación, que venga. Estoy en sus manos. Es para bien. Sufrido. Constantes en la oración. Y aquí quiero hacer una exhortación a los varones. Los varones no están orando. Y es muy triste, pero no están orando. No estamos orando como varones. Los sábados es la oración a las 7 de la mañana. Busquemos al Señor, ¿no? Busquemos al Señor. Seamos constantes en la oración. Y dice finalmente, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Perdóname porque nunca recuerdo quién dijo las cosas que digo, pero alguien dijo. Es necesaria primero una conversión en nuestra mente, luego una conversión en nuestro corazón, pero finalmente una conversión en el bolsillo, ¿no? Y compartir para las necesidades de los santos es algo que forma parte del plan de Dios, ¿no? Todo esto que vimos hoy tiene una esfera de acción dentro de la iglesia, que comienza con cada individuo, comienza con cada uno de ellos y se extiende a lo ancho de toda la congregación local o la iglesia local. Pero esto es parte del plan de Dios también, que nosotros comencemos a compartir para las necesidades de los santos, ¿no? Que comencemos a rendir nuestros tesoros, nuestros recursos a los pies de Cristo también. Solo para terminar, quiero recapitular. Una vida de adoración lógica es una vida de transformación en nuestra mente y corazón, es una vida de humildad, es una vida de unidad, es una vida cristocéntrica, ¿verdad? Se parece a Cristo, apunta a Cristo, refleja a Cristo, exalta a Cristo.